Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Diego Riera, en este caso Pico del Oro, que es su sección, que como sabéis trata de identificar embarcaciones pues por lo que vemos en ella, el número de mástiles, forma de las velas, etcétera, etcétera. Yo siempre al final hago un poco una broma, porque yo ya sé de qué vamos a hablar, porque si no, no tendría sentido todas las imágenes que tenemos preparadas. Así que, Diego, haz lo que sea menester para que hoy desemboque en la Brick Barca. Lo intentaremos. Lo intentaremos, vale. Bueno. Entonces, vayamos a la clave dicotómica. Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante con tus explicaciones. Muy bien. Hemos ido progresando en la clave dicotómica y ya solo nos queda un último barco de los clasificados como tall ships, ¿no? Si pones en internet tall ship, incluso existe como entrada en la Wikipedia. Hay una regata, ¿no?, que se llama de tall ships. Sí, pues son estos barcos que hemos hablado hasta ahora. Fragatas, bergantines redondos, bergantines... Básicamente quedan buques escuela. Pues buques escuela, sí, porque puede que haya más goletas, ¿vale?, que tengan una vela cuadra, pero como auxiliar a las velas principales que sean de cuchillo. Estos serían pues goletas de velacho, goletas de gavia, y esas podemos encontrar, pero también son o de empresas que hacen charters guays de verdad, o fundaciones que tienen una escuela náutica dentro de... Son barcos enormes. Sí. Son barcos 30 metros para arriba. Sí, en menos metros no cabe. Aunque tal vez la tecnología no permita recuperar esto. Vale, hemos hablado un montón de ellos, del bergantín goleta, de la fragata, del bergantín redondo, ¿cómo se llama? Sí, bergantín redondo. Y hoy tenemos que hablar goleta. Y del bergantín goleta. Hoy nos queda el cano, que le dedicamos un capítulo especial. Hoy nos queda la Brick Barca. Sí. Que siempre las ves en los libros de Conrad o también en de Slocum. Dice, me crucé con una Brick Barca y tal. ¿Qué será eso? Pues la Brick Barca, Brick o a veces solo barca, ¿de acuerdo? Porque estos nombres traducidos de país en país pues cambian un poco. Son barcos que, si hiciéramos todo del tirón, sería que tienen la vela unida al casco, que la vela se maneja... que el mástil se sostiene fijo, que está fijo, ¿vale? Que las velas principales son cuadras, que todos los mástiles llevan al menos velas cuadras, vamos bien. Pasaríamos a que no todos los mástiles con velas cuadras, aquí vamos, ¿vale? Que algún mástil... Hemos hablado, por ejemplo, del bergantín. O sea, habría un mástil en el que no llevarían velas cuadras, claro, que sería un poco lo contrario del bergantín goleta. Claro, el bergantín goleta... Que la excepción es la vela cuadra. Tiene vela cuadra solo en un mástil y lo demás no. Y eso es al revés. Aquí sería, por ejemplo, una vela cangreja. Tiene una vela cangreja. Pues en popa, porque es donde se puede manejar con más facilidad, ¿de acuerdo? Yo te voy a enseñar una foto y tú me dices si esto es una brick barca. Venga, a ver. Efectivamente, es una brick barca. Esta es la Belém. Es un barco francés. Yo he tenido suerte de verlo fondeado en el puerto de Pollensa y es espectacular. O sea, no tiene sentido. ¿Es un buque escuela? Sí, es una empresa que hace una fundación que lo recuperó. Tiene una muy larga historia, ¿de acuerdo? Y aquí podemos verlo por la aleta, una foto que es bastante ilustrativa, y podemos ver, por ejemplo, veis que en popa el palo de mesana pues no tiene velas cuadras, tiene solo velas de cuchillo, tiene recogidas como si fuese una cortina. Aquí quizás no se vea tan bien como en la siguiente imagen que te puedo poner, porque creo que ahí sí que se verá más claro que el mástil, digamos, de popa tiene efectivamente tiene ahí una cangreja un poco plegada, ¿no? No, eso es otro truco que tienen estos barcos. Eso es el Humboldt, que tiene esas velas tan espectaculares, ¿de acuerdo? Y las velas, como es un barco, se habrá modernizado de alguna forma para que con menos gente se pueda llevar, porque al final es un barco escuela y habrá pues X marineros y X aprendices, pero a un aprendiz a lo mejor no le puedes hacer según qué cosas. Por tanto, ¿cómo se facilita las maniobras? Pues las velas, como os podéis fijar, tiene 4 velas cuadras en cada palo. Realmente debe tener 2 velas, ¿vale? La mayor y la gavia, o la mayor y el velacho. Pero como las tiene duplicadas, ¿vale? Tiene menos superficie por cada vela, en vez de tener una vela con gran superficie. Y lo mismo ocurre con la mesana. En vez de una vela cangreja, como entendemos nosotros, tiene 2 picos esta cangreja. Y ahora se lo tiene media vela puesta. Vale. De esta forma, recuperar una vela es mucho más sencillo, ¿vale? Porque es una forma como de rizar, entonces. Sí, es una forma de rizar, pero... O de atangallar.
Sí, de hecho estas deben funcionar, diría yo, como si pasas a la foto anterior, por favor, veréis que las velas están recogidas como si fuesen una cortina al mástil, Sí. ¿vale? Eso debe hacer bueno, esta tela debe ser como un dedo de gruesa, porque esto tiene que aguantar carros y carretas, pero a la fuerza maltratas la vela porque la cerras de cualquier forma, Claro. pero facilita la forma de trabajar porque se iría sobre rieles y pues como cuando haces un rizo con un barco de hoy en día, pues que se tira y se va hacia el mástil y ahí queda todo cerrado. Entonces la brick barca es fácil. Todas las velas cuadras menos una. Bueno, todas no. Todos los Todos los mástiles, mástiles, con sí. velas cuadras menos una. Lo contrario del bergantín goleta. Sí, justo lo contrario. Justo lo contrario. Hay otros barcos que son fragatas, creo, Sí, pero que reciben un nombre especial precisamente porque se hicieron para correr mucho. sí. Son Así los es, los clippers. ¿vale? clippers. Voy a ponértelo, porque es impresionante. Ujú. Esto es impresionante. Sí, Esto, cuando se habla de las catedrales del mar, es esto. Es esto. De hecho, este barco, si no me equivoco, es el Preußen y sigue en activo, ¿de acuerdo? Esos barcos, y hay fotografías porque fueron el canto del cisne cuando ya empezó a ver ya el vapor y el carbón y Madre mía, pero ¿cuánta gente hacía falta pues para manejar esto? un montón, pero también puedes ver que las velas están, en vez de tener 2 velas o 3 velas por mástil, tienen un montón más porque así es más fácil de recoger. Con menos gente se puede tirarte todo el trapo hacia la verga. ¿Vale? Igualmente es una animalada. Y lo que son animaladas es que esos barcos a lo mejor iban a 12, 14, 15, 17 nudos. Bueno, hay unas imágenes antiquísimas de bajísima calidad, pero yo creo que vale la pena ponerlas, ¿vale? Son las del vídeo que aparecen, fíjate, ahí. Y bueno, esto es manejando, pero uno de 3 palos. Claro, el que hemos visto tenía 5 mástiles. Sí, así es. Y fíjate Pues, lo que tú decías, ¿no? El manejo de Pues de todos. Esto parece Rolf Flynn ahí, ¿eh? Sí. Con el torso desnudo. Sí, aquí ya te digo yo que ni crema solar, ni arneses para cogerse, ni material de seguridad, ni nada de nada. Bueno, abajo como curiosidad te he puesto un sello, Sí, que también, bueno, conmemorativo de algo, y ahí está se ve muy bien. Me ha gustado mucho este sello porque se ve me perfectamente. parece que abajo pone el nombre del barco y creo que es el Preußen, ¿no? Sí, es el Preußen, Vale. es el que hemos visto al principio. Yo creo que sí. Esos barcos son especialmente tienen poca manga, bueno, tienen una animalada de manga. Bueno, aquí podéis ver toda vela rifada, rota, ¿lo Sí. veis? Esos barcos tenían, en contra de lo que había habido hasta ese momento, esos barcos son estrechos, tienen poca manga y son muy alargados. Y eso es porque con el tiempo se descubrió que la relación entre eslora y velocidad era determinante. Cuanto más eslora tenía un barco, Más corrida. porque es imposible... Más corre, vamos. Sí, porque, bueno, actualmente, sí, evidentemente, ahora hay barcos que, como un windsurf, planea por eso es encima, otro y ahora rollo. coge una lancha y planea por encima. Pero un barco de desplazamiento, Exactamente. un yacht, por ejemplo, si no le pones una anima de motor que sobrepase, Barco que no planea, en pocas genera palabras. una ola y es imposible que supere esa misma ola, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer que el barco corra más? Haciendo el barco más y más largo. Entonces los barcos dejan de ser redondos y panzudos para ser estilizados y largos, y así se conseguía más velocidad. Esa velocidad era para transportar mercancías. Estos Ya. tíos no estaban paseando por ahí. No, esta gente pues transportaba té, principalmente, lana, y lo último que debían transportar, y todavía le sacaban beneficio respecto a los barcos a motor, era... Por la ruta de los cabos, Sí, evidentemente. a lo loco. ¿No? Posiblemente hacían un No, cuando hablamos de Londres, algún sitio de China, y de China era mejor cruzarse todo el Pacífico, Cabo de Hornos y de nuevo para arriba. Claro, cuando hablamos de la ruta de los cabos, hablamos de Hornos, Lewin y... Sí, y a lo mejor pues y se Buena Esperanza, ¿no? se irían a Australia a buscar lana y a lo mejor dejaban, yo qué sé, cobre, metal, lo que sea, y volvían con lana. Viendo esto debía llegar mojada la lana. Sí. Y No, era impresionante. Los últimos que hicieron, y no sé si el Preußen fue uno de estos, se dedicaban a transportar guano, ¿vale? Porque hubo un tiempo que no había fertilizantes industriales o químicos y el guano que se recogía por Chile tenía mucho fosfato y mucho nitrato y se utilizaba para abonar los campos. Pues esos barcos se llenaban hasta arriba de mierda de gaviota, porque no es otra cosa el guano. Podemos ver Tintín y el Templo del Sol, diría yo, que hablan de recoger guano. Y pues eso, a la carrera, ¿de acuerdo? Y estos barcos también fueron muy famosos cuando la fiebre del oro en California, que era más rápido
salir de Nueva York o de Baltimore o de Filadelfia, rodear el Cabo de Hornos y llegar a San Francisco que cruzar el país. Estos barcos son los últimos, digamos, grandes mercantes de la época de la vela. Sí, sí. Luego ya llegó el vapor. Llegó el vapor, que lo desplazó, porque el vapor a lo mejor al principio daba fallos, pero eran relojes andantes. El tío Joseph. el tío Pepe. No, Joseph Conrad. ya. Tío, el tío Joseph siempre maldice a los cargueros estos de vapor, y que fueron, pues eso, entre otras cosas, que lo apartaron a él y a muchos marinos de la navegación a vela, y se convirtió, lo decían, en fichar una oficina. Él decía que los veleros atrapaban el alma del mundo, ¿no? Que bueno, el otro era como, en fin, era como una deshumanización del trabajo del mar, ¿no? La forma del progreso, ¿no? Que era así. Era efectivamente, pero bueno, llegó el vapor y desplazó estos barcos. Vamos a recordarlo como eran este bicharraco. Vale, pues este barco, si lo veis, tiene la vela está unida al casco, el mástil que sostiene el mástil es fijo. Es fijo. Las velas principales son cuadras, va muy bien. Todos los mástiles con velas cuadras, sí. Hay aquí una cangrejita al final. Velero con 3 o más mástiles. Es una fragata. Es una fragata. Pero les llamaban clipper por la velocidad. Sí, porque en inglés tenían a good clip, ¿vale? Y era una referencia que tenía una buena velocidad. Siempre hablas del Expedia y de gente que hace récords estos brutales. No fue el Expedia, pero uno de esos que baten récords continuamente batió a mejor en el año 90 y pico el récord de un clipper de Nueva York a San Francisco. Debían correr mucho. Con pues todo 15, 18 nudos. Y con todo ese velamen. Y cargados todos los topes, que debe pesar, y a lo que daban. Increíble. Fue como aquello de vamos a meterle más trapo para que corra más, y más eslora, y más fino, y más de todo, ¿no? Luego ya, como os he dicho, llegó el vapor. ¿Se hacen cosas parecidas en la actualidad? Bueno, muchas veces hemos hablado que... ¿Cómo se nota que cuando te hago una pregunta está la preparada, respuesta? Sí. Tenemos que hacer lo que sea un poco más... Es un escándalo. Sí. Me gusta. Además se me ve como con la mano por aquí rondando el ratón, ¿sabes? Me gusta que me hagas esa pregunta. Sí lo hay. Al principio todo hablamos que los kites y los fly surf son cosas como muy antiguas, porque conceptualmente el viento le entra por un solo lado. Por tanto, es una vela cuadra. ¿Vale? Es lo que lleva este señor Pepino, que también hemos visto alguna vez aquí en Mallorca en la Super Yacht. El halcón maltés. El halcón maltés maltés. Y ahora hay otro que se llama el Black Pearl, que es igual. Este barco es un barco de velas cuadras. Sí. ¿Vale? Bueno, pasa que tiene una tecnología brutal y las velas se enrollan dentro del mástil, el mástil es hueco, tendrá una cantidad de hidráulicos espectacular. Aquí no hay tíos subidos ahí. No, aquí todo va con botones, y espero que sea así, porque subir ahí arriba a arreglar algo debe ser un desastre. Seguro que algún día tenía que subir. Sí, algún ingeniero se habrá acordado de los planos y era astillero. Pero es de nuevo lo mismo. El barco que le va detrás es enorme. Sí, y la ha adelantado por sotavento, o sea que ya miras tú. Cosas claras. ¿Qué es este barco? ¿Es un velo? ¿La vela se va unida al casco? Sí. 3. ¿El mástil que sostiene la vela es fijo? ¿No es móvil? Sí. 4. Igual se mueven estos mástiles. No, claro. Para empezar deben rotar sobre sí mismos, pero bueno, no es una vela de windsurf, que es a lo que nos referimos. Vamos, que no se abate. ¿Las velas principales son cuadras? Sí. Vamos al 5. ¿Todos los mástiles con velas cuadras? Sí. 6. ¿Velero con 3 o más mástiles? Sí. Es una fragata. Conceptualmente este barco es una fragata. El halcón maltés es una fragata. Vale. Bueno, porque lo sepan los que lo van a ver a la Super Yacht cuando viene. Sí. Yo tengo... Lo que pasa que me da un poco de pereza buscarlos, porque a saber dónde están. Tengo vídeos de cuando vino aquí. También además habrían vídeos entrañables porque los hacía con una cámara de esas, ¿cómo se llamaban? La Sony Handycam o algo así, pues que grababan a 600 píxeles y era la leche. Y a 20 FPS. Sí, bueno, lo bueno de esto para mí es que es un salto tecnológico y demuestra que la vela cuadra, que está desfasadísima, se podría recuperar. ¿Vale? Del mismo modo que sí. Yo creo que debió ser un poco eso. Es decir, porque estos son caprichos de megamillonarios. Sí, pero le habrá dicho a un tío, yo quiero hacer una vela cuadra. Y habrá tenido ahí un grupo de ingenieros y hasta que han sabido cómo hacerlo. Del mismo modo,
en las Baleares y en muchos más sitios la vela latina se ha perdido porque queremos ir a motor para llegar rápido. El problema de la vela latina es que es complicada de aparejar y si es muy grande, pongamos, yo que sé, el Alcina o la Balear, hace falta una serie de sistemas para recoger la vela rápidamente si la cosa se pone mal. Si un ingeniero hiciera que dentro de la antena fuese la vela y permitiese que la antena tuviese flexibilidad... Eso si, por ejemplo, tú fueras muy rico. Yo me hacía algo así. ¿Qué cojones? Y tú dijeras que en un barco tal y con que eres de la vela latina y de la vela latina de Palma y la de Santa Catalina y todas esas historias que te montas, te dirías al ingeniero, yo que sé, que hazme un jabeque de regatas. Sí, porque además es... Yo tengo en la cabeza, me hace falta un ingeniero. La antena tiene que subir por un rail paralelo al mástil. O sea, el mástil y que permita juego, que es lo que tiene la vela latina. Y luego hay que hacer que la vela se recoja como en una cortina. ¿Has invertido en bitcoins o algo que te permita...? No, nada más los bitcoins van a la baja últimamente. Van a la baja, pero bueno, esas cosas nunca se sabe. Ya. Si un día me toca un euromillonazo de estos... Jabeque de regatas. Me compro un pantalón entero y lo lleno de barcos. Y primero empezaré con cosas normales, pero acabaré con marcianadas de estos, ¿sabes? Pues a ver si es verdad, y lo vemos. Espero que sí. Diego, muchas gracias por este nuevo capítulo. ¿Se ha acabado la clave dicotómica o seguiremos? No, porque nos quedan barcos. Por ejemplo, yo ahora he hablado del jabeque. Esto nos ha quedado por ahí. Tienes que meter ahí que algo desemboque en un jabeque. Perdona, ya está. Esto no sabías, pero sí lo tengo preparado. Está preparado, vale, sí. Perfecto. No, ahora quedan barcos, entre comillas, normales. Vale. Barcos que podemos ver en los puertos. De 1, 2 y 3 mástiles. Bueno, el 3 mástiles es más complicado, pero veremos cutters y sloops, veremos ketch y yawls y veremos goletas. Vale. Que son barcos que es factible verlos. Es perfectamente factible porque sobre todo en las regatas de clásicos. Sí, ¿no? Pero un barco de un solo mástil... Sí, el otro día había... ¿Cuál era el ketch? Es que tendríamos que ir cerrando, pero que le dedicaste un artículo, era el Swan 65. Pues el Swan 65, del que tú hablabas el otro día en un artículo, participó un Swan 65 en la larga de Palmavela. Yo quiero ese barco, pero... Pues, a mi pantalán iría ese barco. Y lo llevaban a 2. Toma ya. Y lo llevaban a 2. No lo hizo muy bien, fue el único que se retiró. Pero bueno, eso sí. Es que no me imagino recoger un. No, porque efectivamente, porque iban a 2 y porque hubo muy poco viento, les pilló una gran encalmada y decidieron. No, ese barco es un barco que tiene 40 y pico años y debe ser bueno, ya hacen en Swan ya hacen cosas con fibra, pero en aquellos tiempos pues no miraban prim, ¿sabes? ¿Cuánto le podríamos? Si fuese madre, ¿cómo sería? Así, pues lo mismo de fibra. Entonces esos barcos pesan 1 tonelada y media. A cambio, coges ese barco sin tunearlo demasiado y te ibas y haces una regata al mundo y ganabas la vuelta al mundo que hizo Carlín con el Sayula. Bueno, marcazo. Historias que contaremos. Lo quiero en mi pantalón. Historias que contaremos. Diego, muchas gracias y te esperamos en la próxima edición de Pico del Oro. Conéctate al podcast de gacetanautica.es. Gaceta Náutica es radio, es mar.